Este es un saludo para todos los colaboradores de Sempertex. Mi nombre es Norman Sánchez, soy psicólogo especialista en el área clínica de la salud y vengo a hablarles sobre algunos tips para toda esta temporada que estamos viviendo y tiene relación con el tema de la salud mental. A cuidar de mi salud mental y mi familia, niños felices, niños Sempertex. Como les había dicho, vamos a hablar sobre algunos tips. Básicamente son 5 tips que les voy a decir y que les pueden servir para muchas de esas situaciones que experimentamos en el día a día durante toda esta pandemia. Niños felices, niños en casa, niños seguros y resilientes. Es una de las propuestas que vamos a tratar de abordar durante estos 5 tips que les voy a comentar y tiene que ver con toda esa parte de la salud mental que viven los niños, que de alguna u otra manera es diferente a la que experimentamos los adultos. Es por esto que Sempertex se preocupa por la salud mental de sus hijos y también en esta oportunidad queremos hacerles entender que hay algunas estrategias que podemos abordar y que no necesariamente son las que tradicionalmente comprendemos como algunas estrategias técnicas, pedagógicas, educativas, que no necesariamente vienen a aclarar, sino que van a permitir mejorar esa convivencia que ya ustedes tienen en casa. Entonces vamos con los tips. Tips número 1, la empatía. La empatía que debemos tener con los niños tiene que ver no tanto como creemos nosotros que se sienten, sino que nosotros podamos sentir lo que ellos están sintiendo. ¿Y cómo logramos eso? Pues a través del diálogo, de la observación, del análisis del comportamiento y de las conductas. Muchas veces los niños experimentan unos estados de irritabilidad cuando están deprimidos. Eso también sucede en algunos casos en los adultos, pero vemos que en este momento más del 88% de los niños, según un estudio de la revista Semana, están presentando algún tipo de sintomatología en cuanto a salud mental se refiere. Entonces, yo pienso que el tema clave o el tip número 1 tiene que ver con eso, con la capacidad de ponernos no solo en el zapato del otro, sino en sentir cómo le queda al otro ese zapato. Porque uno muchas veces piensa que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Ah, no, si yo fuera niño estuviera sabroso porque estoy comiendo, estoy viendo televisión, estoy jugando, duermo, no me preocupo por trabajar, pero eso lo estoy pensando como adulto en el papel que tiene el niño. Pero ¿qué está experimentando realmente ese niño en ese momento que está viviendo X o Y situación de noticias, de película, del mismo ambiente familiar que se torna muy tenso cuando hay confinamiento? Eso lo vemos por estudios en décadas, que no necesariamente tiene uno que estar en una situación crítica o de pandemia para experimentar esa frustración, esa limitación, esa agonía que a veces se experimenta por estar, y no es porque uno no los quiera, sino por estar tan confinados, tan juntos. Y el ser humano, de alguna u otra manera, necesita esos espacios de libertad para expresarse. Entonces, tengamos muy en cuenta ese primer tip, la empatía. Segundo tip, sea concreto y evite el fatalismo. Esto tiene que ver mucho con prevenir el tema de la irracionalidad. Es necesario que si el niño le hace a usted alguna u otra pregunta, la respuesta que usted tenga sea muy concreta y no en términos fatalistas. Que hay una pandemia, bueno papá, ¿y qué es una pandemia? Mamá, ¿qué es una pandemia? Abuelito, abuelita, ¿qué es una pandemia? Tío, tía, ¿qué es una pandemia? Ponernos de acuerdo, ¿qué es una pandemia? ¿Será que un niño de 5 o 6 años tiene la capacidad de entender y comprender la dimensión espacial de todo lo que es el planeta Tierra? La noción y la visión demográfica, es decir, cuántas personas hay en el planeta. Si usted se pone a pensar en estos momentos, le va a quedar difícil entender cuántas personas pueden haber en el planeta. ¿Y será que un niño tiene esa capacidad de abstracción para entender que una pandemia tiene que ver con toda una situación de contagio a nivel masivo, a nivel mundial? Yo pienso que ahí es donde tenemos que racionalizar un poco. Es decirle, hay un virus que está en estos momentos generando mucha gripa en muchas personas y hay que cuidarse de eso. Punto. No darle explicaciones que la pandemia, que la OMS, que la Organización Mundial de la Salud,
En fin, no tenemos que entrar en detalles con ellos y que esto se está muriendo la gente, porque no, la mayoría de la gente no se muere de coronavirus. Hay mucha gente que ha muerto de coronavirus, pero la mayoría de la gente no se muere de coronavirus. Entonces, ojo con esos pensamientos que son catastrofistas, fatalistas y que hacen parte de lo que son los pensamientos irracionales. Tip número 3. Aproveche la tecnología para usarla a favor y no en contra. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que a veces hay algunos tipos de videojuegos que enganchan a nuestros niños, adolescentes sobre todo, y que hay que tener mucho cuidado porque son juegos que generan unos refuerzos permanentes durante la interacción con ellos y en esa medida generan potencialmente un problema de adicción a la tecnología. Entonces, ¿cómo sería usar la tecnología a favor? Hacer videollamadas con familiares que a veces no frecuentamos, no llamamos, alguna amistad, algún compañerito que él pueda interactuar. A veces pensamos solamente en nosotros como adultos, pero también el niño necesita esos espacios donde a la primita, a la amiguita, al amigo, que pueda llamar al compañerito del año pasado. ¿Por qué no? Puede hacer una videollamada, contacte al padre de familia, decir, ve, quiero que mi hijo, mi hija haga una llamada, vamos a ponerlos a hablar y a mostrarle algunos jugueticos que él tiene, con los que él comparte, y de esa manera podemos aprovechar la tecnología a favor de nuestros hijos. Tip número 4. Rutinas saludables. ¿Qué tiene que ver o cuál es la propuesta internacional? Que la propone incluso la OMS de estilos de vida saludable. Vamos a plantear que estos estilos de vida saludable ya no son habituales a la calle, al trabajo, sino también en la casa. Entonces, ¿cuáles son unas rutinas saludables? En el ámbito intelectual, es bueno que el niño mantenga de una medida moderada, porque nos estamos exponiendo a una exageración en las rutinas virtuales de las clases en el sistema educativo. ¿Y quién está controlando, quién está regulando eso? Nosotros como padres de familia tenemos que retroalimentar a las instituciones educativas y decirles que hay que replantear muchas veces esos modelos y no pueden continuar con un modelo tradicional, presencial, y traspasarlo a un modelo virtual simplemente porque la tecnología nos permite interactuar con el docente. Hay que medir estas horas por más de 30, 40 minutos pegado de una pantalla. El sistema de atención disminuye. Entonces estos niños están en una posición estática y después de 30 minutos ya quieren moverse, quieren tener una dinámica. No quiere decir esto que en un salón de clase estén moviéndose y brincando, pero sí hay una mayor interacción, cosa que no se permite dentro de un sistema como he visto en algunos casos, con clases de 40, 45 minutos y seguidas desde las 7:30, 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con niños de 6, 7 años. Esto realmente hay que considerarlo y podemos hacer una retroalimentación, pero sí es importante mantener la parte intelectual activa. Un cuento en la noche, un video, una película en inglés. Los niños que ya saben leer con los subtítulos pueden ponerle este tipo de películas y esto puede facilitar muchas veces el tema de estimulación a nivel intelectual. Otro aspecto dentro de ese tip número 4 que tiene que ver con rutinas, las rutinas físicas de alimentación y de entretenimiento. Es importante que el niño tenga un espacio lúdico, no solo para entretenerse con carritos, con muñecas, con videojuegos, con películas, sino también dentro de la lúdica que se experimente la actividad física de 30 a 40 minutos diarios. Es una de las recomendaciones que se hace también por la Organización Mundial de la Salud para niños entre 5 y 18 años. Entonces vemos que es muy importante todo este tipo de ritmo de actividad que no solo puede limitarse a la actividad física, sino que también involucra la parte de la alimentación. ¿Cómo estamos considerando el tema de la alimentación a nivel de los hogares? Pienso que es un tema también importante a revisar porque de alguna u otra manera nos involucramos mucho más. Ya no comemos en la calle, ya no comemos en la cafetería del trabajo, ya no comemos en el restaurante cerca del trabajo. Quizá algunos ya han prescindido de la persona que les colaboraba en la casa con la preparación de los alimentos y nos hemos tenido que involucrar en el tema de la alimentación. Entonces es importante revisar porque a nivel publicitario, y pueden ver documentales en internet,
que hay muchos que nos hablan claramente sobre lo que nos venden y lo que sería saludable consumir. El consumo indiscutiblemente de azúcar está tan elevado en muchas bebidas porque genera esa adicción o esa atracción hacia ese tipo de bebidas, y lógicamente el tema comercial no va a tener en cuenta mucho el tema de la salud. Entonces revisemos ese tema de alimentación. El de entretenimiento, el de actividad física y el de actividad intelectual, que tienen que ver con el tip número 4. Y finalmente vamos a hablarle del tip número 5. Ya en Colombia, afortunadamente, hay una ley que va a establecer que prohibido el castigo físico, correctivos denigrantes hacia los menores. Es una ley que en algunos países, en Suecia por ejemplo, está hace 40 años. Afortunadamente en Colombia se está contemplando la ley, sin embargo es una ley más que todo preventiva y no sancionatoria, lo que quiere decir que nos vemos obligados a cumplirla, pero el hecho de no cumplirla no nos va a perjudicar de gran medida a nosotros, pero sí va a perjudicar mucho a los niños, y esto ya está demostrado en muchos estudios psicológicos, neuropsicológicos, que tienen que ver con el comportamiento que tiene potencialmente un niño que ha sido corregido de una manera física y violenta, que no es lo mismo, ¿no? Porque hay que hacer una diferencia. Cuando muchas veces he escuchado que hablan que los psicólogos están en contra del castigo físico, no se trata de estar en contra del castigo físico, se trata de entender que el castigo físico viene a representar muchas dificultades en los niños y que hay otras maneras para poder generar pautas de crianza mucho más adaptativas, mucho más sanas y mucho más saludables. Recuerda que Sempertex se preocupa por la salud mental de tu familia y de tus hijos. Niños felices, niños Sempertex. Hasta una próxima oportunidad, y espero que hayan quedado claros estos 5 tips que les van a servir para mejorar la salud mental de todos en casa y en familia. Hasta pronto.